Hola de nuevo. Hoy vamos a hablar acerca de una serie de procesos que se desarrollan a lo largo de toda la implementación del proyecto. Se trata de la ejecución, monitoreo y control que van a verificar que todas aquellas actividades, resultados y entregables que se planificaron durante la etapa inicial del proyecto realmente se cumplan de acuerdo con esos planes y con esas expectativas. En otras palabras, vamos a trabajar en esa fase del proyecto en la que después de la formulación se comienza a llevar a la práctica lo que en un momento dado fue solamente un plan de una visión futura en la que se ha resuelto el problema o se ha aprovechado la oportunidad. En esa implementación entonces se busca que los diferentes componentes y actividades que se planificaron durante la primera fase del proyecto se cumplan y se desarrollen de acuerdo con esos criterios de aceptación, con esos costos que inicialmente habíamos previsto. El proceso de monitoreo y control va paralelo al de ejecución y llenan toda esa parte de la implementación avanzando lentamente a través de los diferentes entregables hasta que finalmente se culmina el proyecto y se logran hacer las transferencias de los productos al cliente. Así pues, no son etapas ni fases separadas y diferenciadas la ejecución, el monitoreo y el control, sino que están en una dinámica y permanente articulación, permitiendo así que las tareas que se desarrollan a lo largo del proyecto cumplan con los requisitos que se habían planteado originalmente. En el PMBOK se plantean los diferentes procesos de monitorear y controlar el proyecto con una serie de entradas que son los documentos que ya hemos venido desarrollando y que tienen que ver con las diferentes líneas de base de las estimaciones del alcance, de los costos, del dimensionamiento de las tareas y que nos van a dar como salida, ante todo, unos reportes de desempeño del proyecto, que son como fotografías que congelan en el tiempo las condiciones en que el proyecto se viene desarrollando. También nos va a dar como resultado los diferentes ajustes que hay que hacer a los documentos del proyecto en la medida que se solucionen problemas y situaciones nuevas no previstas, sean riesgos o no, sean cambios de alcance, sean simplemente respuestas a modificaciones del entorno que nos han permitido entonces aplicar las diferentes estrategias para continuar con el proyecto. Así pues, el monitoreo tiene como un resultado fundamental que permite que todos los interesados estén realmente al tanto y al día de cómo el proyecto va avanzando. Obviamente hay diferentes dimensiones de este monitoreo. La información que maneja el equipo técnico es exactamente eso, técnica, pero hay una información más de tipo administrativa y de gerencia, que son la información que se presenta en los informes de desempeño para que los diferentes stakeholders sepan cómo está el proyecto avanzando, qué tipo de complicaciones han tenido, cómo se han venido desarrollando y qué expectativas hay para que esa planificación que se hizo realmente se esté cumpliendo lo más estrechamente posible. El monitoreo entonces se aplica a lo largo de todo el proyecto, va recopilando, midiendo indicadores que nos dicen qué tan aproximados estamos o no en cualquier instante a la planificación que se hizo originalmente del proyecto y que con base en esos resultados y en esas desviaciones o no de los indicadores hacen que sea necesario una intervención, que es el control, para volver a
llegar a aproximarnos a lo que se planificó originalmente. Entonces, ahí ustedes ven cómo es una trilogía de interacciones en la que la ejecución del proyecto por los diferentes miembros del equipo es monitoreada comparándola con el plan que se hizo del trabajo, y cuando hay desviaciones se interviene para volver a recuperar el control. Esos son los tres términos que se manejan en esta fase y que dan pie pues a esa expresión de los grupos de proceso que son ejecución, monitoreo y control, que finalmente va a resultar en algunas intervenciones correctivas o preventivas para que el proyecto se cumpla de la manera más próxima posible a lo que se había planificado. La herramienta más común que hay a nivel del monitoreo pues son los reportes de avance, los reportes de desempeño. Y esto genera una serie de informes que van a circular dentro de los diferentes stakeholders. Algunos, como ya mencioné, son de uso directo del propio equipo y son informes de alto contenido técnico. Otros, por el contrario, van a ser reportes que van a ser distribuidos y compartidos con el sponsor, con la junta directiva, con los diferentes stakeholders, para que puedan ellos decidir en cada momento si el proyecto continúa y en qué condiciones. Así pues, estas son las características principales que debe tener esos reportes. Debe dar información oportuna, completa y exacta. Y esos tres términos son realmente importantes. Deben estar en un reporte para que quien lo lea tenga suficiente información como para tomar decisiones. Debe ser fácilmente construible. Yo no puedo estar en un proyecto que me requiere el 20 o 30% de mi tiempo como director de proyecto solamente para hacer los informes de desempeño. Estos tienen que generarse de una manera bastante acelerada, bastante ágil, de ser posible más o menos automatizada, de tal manera que pueda acompañar el proyecto sin que represente una carga adicional. Que sea fácilmente aceptable tanto por el equipo como por la gerencia. Este aspecto de la aceptabilidad por la gerencia es fundamental, ya que el contenido de los informes debe ser fácilmente entendible por todos los stakeholders que van a recibirlo, y en consecuencia debemos hacer algún esfuerzo porque el formato en que se presenta la información sea lo más similar al que habitualmente se maneja en la empresa, de tal manera que no se constituya en un documento extraño que tienen que interpretar de manera diferente a lo que hacen con el documento día a día que están manejando, sino que nosotros nos adaptamos para que el formato de nuestra información cumpla con los requisitos y características que habitualmente tiene la empresa. Obviamente que alerte sobre problemas que están emergiendo o que están pendientes por solución, y que plantee una propuesta de cómo atenderlos para que en el futuro no estén afectando el desempeño del proyecto, y que sea un reporte repetitivo con una periodicidad ya previamente establecida. En este sentido, las recomendaciones de cómo crear ese sistema de reportes parte de las negociaciones iniciales que se hagan con el cliente para establecer el plan de comunicaciones y con ello determinar los periodos en que los reportes se estarán generando. Habitualmente se reporta el trabajo durante ese periodo comparado con los resultados que se habían reportado en el periodo anterior. Se hace un estimado de cuánto queda pendiente, particularmente si hay algún tipo de retraso, sea en el alcance o sea en el presupuesto, y obviamente con las correspondientes explicaciones, no solamente de por qué está pasando eso, sino de cómo se va a controlar. Se reporta las actividades que se han cumplido, los entregables que se han podido terminar, las condiciones en que se ha terminado,
la fecha adecuada o no en que se hizo esto y los porcentajes en términos generales, tanto de alcance como de presupuesto, que se han ejecutado durante esa fase del proyecto. Es, como ven, un reporte totalmente ejecutivo, gerencial. Su herramienta más común de apoyo es el diagrama de Gantt, en el cual el equipo y el director del proyecto pueden observar de una sola mirada el avance que ha tenido cada una de las tareas frente a la planificación y posiblemente también incluir en él aspectos de costo frente a el presupuesto proyectado. De allí comienzan a surgir esos indicadores fáciles, inteligibles y sobre todo actualizados y muy pertinentes. Otro tipo de herramienta que se utiliza con frecuencia para comunicar una visión global, más integral de cómo avanza el proyecto, está en los reportes tipo semáforo, donde previamente se han negociado con los clientes los diferentes rangos que pueden ser considerados como aceptables, como riesgosos, una luz amarilla, o como una situación de alerta en la que debe tomarse algún tipo de medida. La gran ventaja que tienen estos reportes es que con una mirada, inclusive sin haberse detenido a analizar las cifras o indicadores que existan en él, un reporte puede ser aprobado. Si todo está en verde y se tiene suficiente confianza en la fuente que está generando este reporte, simplemente se pasa y se aprueba sin mucha dilación. Obviamente, si en mi reporte yo tengo algunos campos que hayan llegado al rango amarillo o más aún al rango rojo, obligatoriamente deberé estar aportando información adicional que explique por qué se está dando eso y qué pasos se están tomando para recuperar el control y volver a el rango verde en el siguiente reporte. Otra herramienta muy común y muy sencilla son las tendencias, gráficos de tendencia de uno o más indicadores. En este caso, estamos planteando unas mediciones mensuales de el avance en cuanto al cronograma. Entonces, cada uno de estos puntos nos dice qué tan lejos de lo planeado, que es la línea horizontal, está el cronograma. Y al mirar esta gráfica, yo rápidamente veo que hasta el mes 2 las cosas iban relativamente bien, pero a partir de allí, cada mes gradualmente se está atrasando más y más el proyecto. Inclusive, en los 2 últimos meses esa pendiente se hace mucho más intensa. Entonces, aquí este solo gráfico nos está diciendo a las claras que hay que tomar alguna acción rápida y relativamente drástica para que en el periodo que queda de 3 meses yo pueda recuperar parte de este tiempo y que esto no continúe bajando, porque llega un momento en que se hace irrecuperable y puede poner en riesgo los mismos objetivos del proyecto. Algunas recomendaciones generales para que esto funcione adecuadamente, para que sobre todo la dinámica de ejecución del proyecto no se atrase. Tiene que ver con manejo de tiempo fundamentalmente. Tener reuniones muy cortas y ejecutivas con el equipo del proyecto diariamente. Esto es una mejor práctica que ha venido ampliándose desde su origen que se propuso en los proyectos con desarrollo Scrum. Esa reunión diaria pone al día al equipo sobre en qué condiciones está el proyecto y qué tipo de amenazas o problemas pueden estar pendientes, y permite que todos se apropien de esa situación dinámica de avance del proyecto. El resto, trabajar tan pronto como sea posible, completar las tareas al ritmo mayor que se pueda, reportar los problemas antes de que crezcan, mantener un nivel de información suficientemente amplio, particularmente entre los miembros del equipo, terminar con un producto cuando ha cumplido los criterios de aceptación y no tratar de pasarse más allá buscando la perfección, que simplemente nos va a dar más gasto de tiempo, y
honestidad ante todo con los miembros del equipo y con los stakeholders. Son como unas recomendaciones muy amplias de mejores prácticas que nos pueden agilizar la implementación y la actividad dentro del proyecto. Ahora, a lo largo de toda esa implementación surgen, como en cualquier proyecto, solicitudes de cambio. Difícilmente se encontrará un proyecto que no necesite ajustar alguna cosa, sea un entregable, sea un criterio de aceptación, sea una funcionalidad, sea el presupuesto, sea el tiempo. Algún tipo de cambio hay que ejecutar en los proyectos. Inclusive en ciertas metodologías se basan específicamente en el cambio para desarrollar el proyecto. Entonces, básicamente el control de cambios, siendo un proceso determinado por el PMBOK, tiene como entradas los documentos que ya habíamos visto de las líneas de base, que son los referentes con los cuales comenzamos a ejecutar el proyecto, y como salidas va a tener la aprobación de las solicitudes de cambio, las actualizaciones de los diferentes documentos que son impactados por esos cambios. Y aquí tal vez lo que más importa resaltar es el hecho de que una de las salidas es esto, la aprobación de solicitudes de cambio. No debemos actuar alegremente haciendo o aceptando cambios en los alcances del proyecto si no contamos con la aprobación del stakeholder que esté encargado de las labores de sponsor, o del director de la compañía, o del dueño de la empresa. Porque recuerden que el proyecto es del cliente y el alcance se negoció al comienzo. Cualquier ajuste que haya que hacer debe ser nuevamente puesto en conocimiento de los stakeholders para que se pueda analizar junto con ellos la relación costo-beneficio que puede tener ese cambio, el impacto que puede tener a nivel de los diferentes componentes del proyecto, y finalmente pues que la documentación se actualice y igualmente tiempos o presupuestos, si es necesario, sean nuevamente actualizados. Para ello normalmente se utilizan unas plantillas muy sencillas en las que es fundamental identificar quién solicita el cambio, qué es lo que está solicitando detalladamente, y luego, con apoyo del equipo técnico, hacer una revisión de cuál es el impacto que va a tener ese cambio en los diferentes elementos y parámetros de medición del proyecto, como son el alcance, el presupuesto, la calidad u otros impactos, puede ser por ejemplo riesgos. Frente a ese análisis de impacto es que se hacen las recomendaciones que finalmente van a ser o no aprobadas por el sponsor o por el director de la empresa, y que forman parte entonces de la nueva versión del proyecto, en donde tendremos ya un alcance modificado, o un presupuesto modificado, o un cronograma modificado, o todas ellas juntas, pero con absoluta conocimiento y aprobación de los autoridades del proyecto, que sencillamente son quienes deben dar esa aprobación. Y con eso terminamos esta parte del monitoreo y control. Nos veremos en el próximo video, donde estaremos avanzando hacia la última fase de todos los proyectos, o sea, el cierre. Mil gracias.